A ver, por acá. En primer lugar, preguntarle a usted o al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ¿qué tan cerca han estado las fuerzas federales, el propio Gabinete de Seguridad, de la detención de Iván Archibaldo Guzmán, el líder de la facción de los Chapitos? Gracias. Más que quede tan cerca, si me permiten, han sido una serie de acciones por parte de las últimas 3 fueron encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, por el Ejército Mexicano. La primera fue la detención, estoy hablando de las más recientes porque ha habido de octubre a la fecha pues muchísimos aseguramientos, detenciones, bueno, como lo presentamos simplemente en el estado de Sinaloa, de octubre a la fecha van 900 detenidos. Pero en las últimas 3 acciones, que son directamente del objetivo a quien usted hace referencia, fue primero la del piloto, segundo la de Insunza N y tercera la de este sujeto, el 200, que era su jefe de seguridad. Sin embargo, estas 3 son las que más han resaltado en medios, pero todos los días ha habido detenciones y aseguramientos. Hoy en la madrugada también por parte de Sedena hubo una acción en Culiacán donde hay personas aseguradas y es un reforzamiento continuo. Más que cerca o lejos, es un debilitamiento constante a las estructuras delictivas con una finalidad, que no generen violencia. Esto hacia la violencia que ellos mismos desencadenaron en la entidad, pues es el gobierno de México quien está todos los días con aseguramientos y detenciones para que esta violencia disminuya. El principal círculo del Chapito está muy cerca el Gabinete de Seguridad de ellos. Lo que podemos decir es que ha habido un debilitamiento constante, no solo a esta organización, sino también a la otra facción que no son de los Chapitos, sino de los Mayos. Constantemente ha habido detenciones de los 2 grupos y de otros más, como el aseguramiento también de otras facciones dentro de Sinaloa. ¿Qué reporte hay acerca del hallazgo de un túnel el día de ayer en Culiacán, en la zona precisamente de Tierra Blanca? Bueno, ha habido aseguramientos de propiedades que tienen algunos, digamos, más que túneles, sí, tipo pasadizos. También se están haciendo acciones con la Fiscalía General de la República para continuar asegurando estas casas. Sí hay algunas casas que tienen túneles o digamos, otras rutas de escape. Se hablaba que este era de aproximadamente 700 metros, ¿es correcto? No tengo el dato exacto, pero se lo precisamos con todo gusto. ¿Es común el hallazgo de túneles en estos momentos? En el estado de Sinaloa desde hace ya algunos años es común que se aseguren casas con pasadizos o túneles de este tipo. Ok, secretario, en las llamadas telefónicas que ha tenido en los últimos días con funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos, ¿qué le dicen, qué alcances tiene esta designación de los cárteles, de los 6 cárteles mexicanos como grupos terroristas? Bueno, en la llamada que tuve con la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos, por instrucciones de la Presidenta, se le informó de los 4 ejes de la estrategia de seguridad que se lleva a cabo, de estos aseguramientos que se hacen, de las operaciones de alto impacto y de las organizaciones criminales que hay en México. Se les ha compartido también información, así como también ellos han compartido para lograr la desarticulación de estas mismas. Específicamente de los alcances de esta designación, ¿no se habló en estas conversaciones? Para nosotros no tiene, o sea, ellos los pueden designar en su país como quieran. Para nosotros ya eran organizaciones que desde antes eran prioridad para nosotros. Es muy importante mencionar que el combate a estas organizaciones no inició para nosotros hace unos días cuando ellos los designaron estas organizaciones, sino desde octubre se han venido presentando resultados relevantes que ha hecho el Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad, Centro Nacional de Inteligencia, FGR. Ok, secretario, finalmente, ¿qué reporte tiene el Gabinete de Seguridad acerca de la salud del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes? Si se tiene algún conocimiento de que en los últimos días, en las últimas semanas, ha tenido complicaciones de salud. No tenemos conocimiento de algo nuevo, más que lo que se sabe, que tiene alguna deficiencia renal, pero no hay ningún hallazgo nuevo. ¿De que esté grave o no hay nada? Al respecto no tenemos nada de eso. Ok. Hablaba, fiscal, de estas extradiciones o solicitudes de extradición, mejor dicho, del Z40, Z42 y también de Ismael El Mayo Zambada. ¿Qué otras relevantes solicitudes tiene México hacia los Estados Unidos? Bueno, solicitudes tenemos varias que no se han todavía resuelto. La proporción entre de las personas que nosotros extraditamos a los Estados Unidos contra los que ellos extraditan para México es de 2 por 1. Por cada 2 que nosotros extraditamos, ellos realizan 1. Hemos estado insistiendo para que esa cantidad se vaya equilibrando y lo vamos a seguir haciendo. Y lo que yo le refería hace un momento, las últimas extradiciones, estas del fin de la semana pasada, son verdaderamente extraordinarias y estamos demostrando la necesidad de que trabajemos juntos. Es decir, México y Estados Unidos tenemos un enemigo común. Tenemos que tener una estrategia también común, siempre y cuando eso no se convierta en una amenaza a nuestra soberanía y a nuestra dignidad. Eso lo ha dicho la Presidenta una y otra vez con toda razón y lo vamos a seguir sosteniendo. La inteligencia y la información es parte de la necesidad de investigación. La intervención es inaceptable. Fiscal, en el caso específico de Ismael El Mayo Zambada, ¿qué es en estos momentos exactamente lo que está deteniendo o impidiendo su extradición?
lo que acabo de decir. Hicimos ya la solicitud. Esa solicitud ha sido reiterada en 4 ocasiones y necesitamos encontrar la respuesta. Nosotros creemos que si demostramos que podemos trabajar juntos con transparencia y con honorabilidad, que es lo que se está haciendo en México, nosotros, en lugar de estarnos descalificando entre nosotros, debemos de estar ayudándonos para poder resolver un problema que es para las dos partes. Pero es un asunto que en estos momentos está en los jueces, en el Poder Judicial de los Estados Unidos, o en qué etapa se encuentra. Perdón, no me lo quiero repetir, por favor. Perdón, ¿quién está impidiendo esta solicitud en estos momentos? ¿Es la parte de los jueces, la parte del gobierno de los Estados Unidos? ¿En qué ¿Habla etapa usted de lo del mayo? Sí. Está en los Estados Unidos. Nosotros hicimos la solicitud esa solicitud no nos las han contestado. Está la extradición pendiente, hemos hecho todos los requerimientos, los vamos a seguir haciendo por una razón. Mire, si se tiene que, cualquier delincuente que tiene órdenes de aprehensión y procesos en los dos países tiene que acatar los procedimientos y las sanciones de los dos países. Puede regresar a México, se puede procesar en México la orden de aprehensión y puede regresar a los Estados Unidos y allá aplicarle las leyes que ellos consideren y que estén dentro de los márgenes de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, presidente. Nada más preguntarle qué similitudes hay entre el caso de Rubén Zuno Arce, que se dio hace ya prácticamente casi 40 años, y el de Ismael El Mayo Zambada, fiscal. ¿Usted se acuerda que en el caso de Rubén Zuno acabó ante los tribunales norteamericanos, fue hecho prisionero y se pasó ahí su sentencia? No sé si todavía esté con vida, no, ya falleció. No lo creo, ¿verdad? Ya murió. Sí, se cumplió totalmente con el procedimiento y fue el mismo caso del doctor Álvarez Machain, ¿se acuerda usted también de eso? Eso generó una serie de antecedentes y cambios inclusive en el Código Penal mexicano sobre lo que es traición a la patria, por eso iniciamos un procedimiento de esa naturaleza y que está vigente y que son leyes que vamos a aplicar. Okay. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? No, muchas gracias. Gracias. Desde el Poder Ejecutivo, ¿usted contempla mostrar la carta, dar la respuesta a la carta? Son protocolos, o sea, no hay nada especial en esa carta o en otras, sino sencillamente lo que debe hacer el Estado mexicano y particularmente la Secretaría de Relaciones Exteriores frente a una situación como esta, de acuerdo a la ley, la Constitución y los protocolos internacionales. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Valeria León de CNN. Presidenta, preguntarle sobre estos sobrevuelos de drones y aviones en territorio mexicano, en la frontera de México, por parte del gobierno de Estados Unidos, encabezados por la CIA. ¿Qué información les han dado a ustedes, el gobierno de Estados Unidos, sobre los datos recabados a partir de estos drones y estos sobrevuelos? Y si considera que la información, bueno, en caso que les hayan compartido información, si estos datos son realmente relevantes y de qué manera se podían materializar en cuanto a las acciones de seguridad en México. Sí, hay que decir que no son los vuelos recientes. Se comparte mucha información e inteligencia con Estados Unidos, recíprocamente. Ellos comparten información con México en el marco de nuestra soberanía y de los 4 ejes que siempre mencionan nuestras Fuerzas Armadas. Ellos comparten información, México comparte información y eso permite pues que haya detenciones relevantes en uno o en otro lado de la frontera. Pero la planeación y la operación pues es por cada una de las fuerzas de cada uno de los países. Entonces, por eso planteamos que hay mucha coordinación y colaboración siempre y cuando evidentemente haya protocolos de trabajo conjunto que no violen ni soberanías ni esquemas de trabajo conjunto que se hacen. Entonces, evidentemente, pues esa información pues es privada y es parte del Sistema Nacional de Seguridad y lo ocupa Fuerzas Armadas o Secretaría de Seguridad a partir de información y protocolos que se establecen, no la propia Fiscalía General de la República. Y es algo que no es de octubre para acá, sino es algo que se trabaja siempre en el marco del respeto. Claro, y tienes razón, no son operaciones en realidad nuevas, pero sí se ha incrementado el número de vuelos y sobre todo de estos drones con un modelo muy específico, MQ Reaper, en la frontera con México. En ese sentido, su gobierno tiene más información sobre el incremento de estos vuelos y la zona específica en donde se están enfocando esta operación. No sé si alguno de ustedes quiere contestar, general. Bien, para manera de encuadramiento, a ver, ¿cómo es que realizamos nosotros las acciones en contra de la delincuencia organizada? Hay 3 fases esenciales. Una es la inteligencia, otra es la planeación y otra es precisamente la ejecución de las operaciones. Por lo que se refiere a la inteligencia, pues hay todo un ciclo de la información. Algo muy parecido a lo que realizan ustedes los medios. Es decir, hay una búsqueda, hay recolección de información bruta hasta ese momento, hay evaluación, interpretación, de ahí salen productos de inteligencia
que deberán ser difundidos para poder explotar esos productos de inteligencia. Es decir, durante todo ese proceso hay muchas fuentes de información, nacionales, inclusive internacionales, no nada más con Estados Unidos, también hay relaciones con Europol, con Interpol, y también coordinaciones con otros países porque se refiere a capacitación y demás. Específicamente a esto de los vuelos, debemos decir que en un primer término no se ha violado la soberanía del espacio aéreo nacional. Como ustedes saben, las autorizaciones para los vuelos comerciales los realiza la FAC, la Agencia Federal de Aviación Civil, y todos los vuelos de tipo militar o de estas características los autoriza la Secretaría de la Defensa Nacional. En ese sentido, cuando se llega a requerir el apoyo de algún sobrevuelo, es por solicitud de nosotros, de las Fuerzas Armadas. Es por solicitud y nosotros autorizamos. Y se especifica muy claramente el área, las rutas, la información que se debe de obtener y que es transmitida de inmediato a nosotros, muchas veces, la mayoría de las veces en tiempo real. Es decir, hay mucho control sobre ello. De que si se han incrementado y demás, no es a partir del 20 de enero que estamos realizando esas operaciones, ya hace tiempo que se realizaban. Pero a partir del 20 de enero, cuando cambia esta estrategia, que ustedes también bien saben, se realiza mediante la implementación de los 4 ejes, uno de ellos, muy importante, la inteligencia, el otro la coordinación y cooperación, no nada más a nivel nacional, sino también internacional. Entonces, a partir de octubre se establecen una serie de blancos de todos los grupos delincuenciales que afectan la seguridad en el país y empezamos a llevar un seguimiento muy puntual desde entonces, mediante este ciclo de información que le acabo de decir a usted, y inclusive hablando de los últimos detenidos en Culiacán, es producto de esos trabajos de inteligencia. Ahora, cuando estas aeronaves, cuando llegan a volar, únicamente complementan el trabajo, la información que se tiene en México, complementan los instrumentos que tenemos, un sistema de vigilancia aéreo también muy importante de similares características, y eso es lo que hacemos. Por lo que se refiere a la parte de la planeación de las operaciones, eso los hace la parte ejecutante, es decir, el Ejército, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea, muchas veces en coordinación con Marina y por supuesto con la participación también muy importante que se incrementó a partir de octubre del CNI. Eso es lo que hacemos. La parte ya de la ejecución de la operación es con tropas mexicanas, exclusivamente, con Guardia Nacional, y tenemos unas fuerzas especiales que también hemos incrementado mucho su nivel de adiestramiento, de equipamiento, de armamento, de vehículos. Se integró una fuerza que se llama Fuerza Especial Conjunta, que integra los mejores elementos de fuerzas especiales, de la Brigada de Fuerzas Especiales. Es decir, estamos hablando de 6 batallones que tenemos, de ahí se seleccionaron los mejores elementos, los más capacitados, más adiestrados, de igual manera de las Fuerzas Especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, así como la Fuerza Especial de Reacción Inmediata, que es una fuerza de la Guardia Nacional. Entonces, se han incrementado mucho los resultados de las operaciones, como es evidente, pero ha sido por todo esto que les comento. Claro. Y ahora, tal como menciona, igualmente hace 2 semanas justamente dijeron que no se estaba violando el espacio aéreo con estos sobrevuelos, sin embargo, que no podían ni descartar ni confirmar que se estuvieran realizando actividades de espionaje en territorio mexicano. A estas alturas, ya después de varios días, ¿podría confirmar o descartar que se están realizando estas actividades? No, miren. Nosotros no nos podemos basar en suposiciones. Las Fuerzas Armadas mexicanas nos basamos en lo que establece la ley. Y la ley manifiesta muy claramente que debemos de hacer todo este tipo de afirmaciones o negaciones basados en hechos, como lo acaba de decir el señor fiscal. Luego, entonces, eso es lo que... No es que yo afirme o niegue. Los hechos, no hay ningún indicio de que hayan violado el espacio aéreo nacional. Y sobre labores de espionaje, ¿tienen información, hechos contundentes que pueden confirmar o descartar que estén realizando actividades de espionaje? No hay ningún indicio al respecto. Entonces, descarta que haya actividades de espionaje. No hay ningún indicio al respecto. Ok, muchas gracias. Y una más para, Presidenta. Aunado a estas operaciones y con la designación de cárteles mexicanos, 6 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, teme el gobierno de México que el gobierno de Estados Unidos podría llegar a tomar acciones contundentes como ataques en territorio mexicano con estas estas operaciones, más la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas? A ver, ustedes deben tener el registro de un hecho que es muy claro. Hace 2 semanas, la Fiscalía de Arizona y las Fuerzas de Seguridad de Arizona
lograron uno de los éxitos más señalados en materia de narcotráfico, ustedes lo reportaron, y hicieron público el trabajo que hicimos en México con toda la información que se necesitaba para que ellos pudieran lograr lo que lograron. Eso de ninguna manera es espionaje, eso no es espionaje, eso es información. La información es un deber que nos tenemos los países y hay tratados que lo señalan con mucha claridad. Una cosa es la información y otra cosa es la operación. La operación que hicieron las autoridades norteamericanas en Arizona, la hicieron ellos. Lograron el éxito gracias a lo que nosotros les dimos como información de inteligencia. A lo que se refiere el señor secretario de la Defensa es a eso. Es decir, tenemos que recabar información, nos ayudamos y estamos conscientes de que estamos obteniendo información. No es espionaje, es información técnica indispensable. Y eso en la operación de Arizona se demostró con mucha claridad. Perfecto, muchas gracias. Y una más para la presidenta. La semana pasada anunció que iba a mandar las reformas. Dos temas, ¿no? Uno, esta coordinación que hoy tenemos, particularmente con la Fiscalía General de la República y algunas fiscalías estatales, permite que incluso operaciones que se planean, que se definen, ya viene el Ministerio Público en esas operaciones. Eso ayuda mucho, sobre todo si se llega a hacer en flagrancia. Si no, es porque ya hay una orden de aprehensión o una orden de cateo en donde también pues está trabajando de manera coordinada. Entonces, la Fiscalía es autónoma, pero eso no quiere decir que no nos coordinemos en acciones. Entonces, eso ha ayudado también mucho para poder tener estas detenciones de las que hemos hablado, ¿no? Okay. Y presidenta, la semana pasada... sobre tu otra pregunta, que es importante. Sí. Nosotros hemos planteado siempre, y ese es nuestro principio, y ese no se va a violentar nunca, y lo vamos a decir en cualquier lado, en privado y en público, con las autoridades estadounidenses, con las autoridades de cualquier país, con nuestro pueblo, aquí en la Mañanera del Pueblo, en todos lados. Nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos. Y tampoco nosotros queremos que haya operaciones de ellos en nuestro país con sus fuerzas. Se comparte información, se comparte inteligencia, se trabaja conjuntamente. Nosotros tenemos mucho que aportarles a ellos también de información, no solamente desde allá para acá, sino de aquí para allá, porque finalmente, como lo hemos dicho, es droga que pasa de México a Estados Unidos. No sabemos también si de Estados Unidos a México droga. O precursores químicos, que es parte de lo que comenté ayer, pero armas, pasan muchísimas armas de Estados Unidos a México de manera ilegal. Entonces hay mucha información de aquí que también es relevante para ellos. Entonces en ese sentido hay coordinación y colaboración, pero nunca subordinación, nunca invasión y nunca operaciones de sus fuerzas en nuestro territorio. Eso es lo que debe quedar muy claro, y por eso también la reforma a la Constitución que presentamos hace unos días. O sea, debe quedar claro que eso es lo que establece nuestra Constitución. Esa es nuestra historia, esa es nuestra soberanía, esa es nuestra independencia, pero nos coordinamos y colaboramos. Y precisamente le iba a preguntar sobre esa reforma, porque usted la anunció, me parece, la semana pasada como respuesta en parte a esta designación, y también por esto que ha insistido usted muchísimo sobre proteger la soberanía en México. ¿De qué consiste exactamente esta reforma y de qué manera va a ser el proceso, de qué manera va a poder aplicarse para poder resguardar la soberanía en México? Una época en México en donde agentes de agencias de los Estados Unidos operaban en México. Hace tiempo, y ustedes lo saben. Fueron públicos muchísimos casos, lo saben. Entonces eso es lo que... Hay una ley de seguridad nacional donde se establece si una persona de una agencia de los Estados Unidos entra a México, pues hay una serie de protocolos, se tiene que dar un permiso. En el 2022 se hizo o 2020, a ver si ponen la ley de seguridad nacional, una serie de requisitos que tienen que cumplir las personas de Estados Unidos que son miembros de algunas agencias que operan en nuestro país. Entonces se reguló eso. Entonces eso lo estamos llevando a la Constitución, esa regulación. Es decir, se colabora, se trabaja. Ellos deben cumplir una serie de protocolos, deben cumplir con la ley, con la Constitución de México. Y si colaboramos y nos coordinamos, nos va a ir mejor a ambos. Pero lo que no puede ser, pues, es una violación ni a las leyes ni a la soberanía. Esto fue enviado por el presidente López Obrador en el 2020. Los agentes extranjeros deberán observar las siguientes disposiciones:
Solo podrán desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas en términos de lo dispuesto en la acreditación que se hubiese expedido a su favor. Deben ser acreditados. No podrán ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas ni podrán aplicar o ejecutar las leyes extranjeras en territorio nacional. Deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de las dependencias que corresponden en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional. Deberán poner en conocimiento de las autoridades mexicanas que corresponda, en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscrito por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional, la información de que se alleguen en el ejercicio de sus funciones. Deberán presentar ante las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana un informe de carácter mensual en las materias relativas a los convenios de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional. En dicho informe deberán incluir las actividades y gestiones que desarrollen ante las diversas autoridades federales, de las entidades federativas y de los municipios. En todo caso, deberán mantener la confidencialidad de la información que obtengan derivada de la aplicación de los convenios de cooperación bilateral de conformidad con los términos establecidos en los mismos. Tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas a realizar detenciones, a realizar acciones tendientes a la privación de la libertad, a allanar la propiedad privada o cualquier otra conducta que resulte violatoria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes nacionales aplicables. Deberán abstenerse de realizar actividades que pongan en peligro su integridad física. En consecuencia, deberán sujetarse a los criterios que determine la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y solo podrán portar armas de fuego que en su caso les autorice la Secretaría de la Defensa Nacional. Los agentes extranjeros no tendrán ninguna inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos o infracciones o por infringir las disposiciones normativas que prohíben a los extranjeros el ejercicio de funciones reservadas a las autoridades mexicanas. Ahora en la Constitución lo que dice es que si lo hacen, pues van a tener la pena que de acuerdo con el Código Penal sea la más alta. Entonces, ¿podría decir o estaría de acuerdo que esta es la respuesta de su gobierno a una mano mucho más dura a cualquier tipo de intervención de agentes extranjeros en territorio mexicano? Lo que decimos es que este tema del terrorismo u otros temas que define el gobierno de Estados Unidos en el marco de sus leyes y de lo que tienen como atribuciones el presidente de la República, el Senado de la República, es para Estados Unidos. Que en la coordinación y la colaboración que tenemos, por ejemplo, en el tema del lavado de dinero, hay mucha colaboración y coordinación, ya desde ahora. No se necesita, ellos sí tienen un problema en Estados Unidos, porque lo que corresponde a su UIF no tiene tantas atribuciones como nuestra UIF, por ejemplo. O sea, a lo mejor ellos necesitaban esto para su propio territorio o sus propias instituciones, pero que no se convierte en un pretexto para violar las leyes mexicanas. Muchas gracias por su tiempo. Buen día, Presidenta. Soy Jonathan Lozada, Máxima FM de Chiapas. En el tema de hoy, haciendo un análisis de las causas también, pues la inseguridad no es un fenómeno espontáneo, tiene sus orígenes en desigualdad, en faltas de oportunidades. Hemos visto a lo largo, sobre todo de los sexenios de la privatización, los sexenios del saqueo, los sexenios de los privilegios, que se hizo una brecha pues muy grande entre la población mexicana, una falta de oportunidades que pues fue un lastre terrible para muchos sectores, y pensamos que de ahí vienen pues estas olas de delincuencia que durante los últimos años del sexenio previo parecían alcanzar grandes niveles, y luego hubo un declive, ¿no?, con el presidente López Obrador, y hoy nos muestra a usted en las gráficas y su equipo cómo ese declive es pues mucho más pronunciado. Vemos también el tema de la atención a las causas, que es uno de sus pilares, en el cual pues el deporte, la cultura, como lo presentó hoy la Secretaria de Gobernación, pues juega un papel fundamental, pero también el tema de otros programas como el de inserción de jóvenes
jóvenes al espacio laboral, Jóvenes Construyendo el Futuro, y acciones que tienen que ver con generar empleos. Bueno, de hecho, diciembre del año pasado fue el mes históricamente más bajo, ¿no? Con 2.4% en cuanto al desempleo. Estos que son de estos programas que tienden a tener acción inmediata o incorporar a los jóvenes pues rápido al sistema laboral, ¿cómo van? ¿Cómo los está visualizando? ¿Qué medición hay, Presidenta, el nivel de desempleo y los jóvenes, poniendo estos dos factores como punto fundamental? Porque muchos pues sean reclutados, ¿no?, en otras épocas. En ese sentido, ¿qué hay, Presidenta? Nuestra estrategia tiene los dos grandes elementos. Lo dividimos en 4 ejes, pero son 2 grandes principios. El primero es la atención a las causas. Ahora lo explico. Y el segundo, la cero impunidad, disminuir la impunidad. En atención a las causas, pues tiene que ver con que los jóvenes nunca tengan en su mente como opción acercarse a un grupo delictivo. Ese es nuestro objetivo. Que ningún joven mexicano piense que tiene como opción de vida un grupo delictivo. Porque además no es opción de vida, es opción de muerte. Hubo una apología durante un tiempo todavía de que acercarte a un grupo delictivo te iba a dar dinero, poder, mujeres, además con esta visión terrible de la mujer como si fuera un objeto sexual, pero que te iba a dar una vida de lujos. Y entonces los jóvenes se acercaban a la delincuencia en esta apología. Series, canciones, todo. Entonces no solamente era un tema de falta de acceso a recurso económico, a un buen empleo, a la educación, sino como una especie de identidad. Y al atender las causas nosotros atendemos las 2 cosas, más educación, más preparatorias, y que los jóvenes se sientan contentos en las preparatorias, que no abandonen la secundaria, porque a veces desde muy jóvenes se acercan a estas opciones violentas, y universidades, que la educación les permita pues tener una opción distinta en su vida. El empleo a través de Jóvenes Construyendo el Futuro y del desarrollo de la economía que permita que puedan tener una oportunidad de vida feliz y en compañía de sus amigos, amigas, familia, pero también de identidad. Y ahí el humanismo mexicano juega un papel muy importante. La recuperación de la dignidad de nuestro pueblo y de nuestra identidad como mexicanos y mexicanas. Que no es el dinero, que no es el poder, que no es la fama, que no son las marcas de ropa, que no es lo que te da felicidad, sino otra cosa. Estar orgullosos de nuestro origen, del gran país al que pertenecemos. Todo eso influye. Ahora ya muy pronto va a venir la Secretaría de Cultura porque vamos a hacer un festival, un concurso que va a pasar por todos los estados de música mexicana con otros contenidos que no tengan nada que ver con la apología de la violencia, que hablen de amor, que hablen de desamor, que hablen de la patria, que hablen de otras cosas, del paisaje. Entonces vamos a invitar a todos los jóvenes mexicanos y mexicanas que les gusta la música a un concurso que va a durar varios meses para encontrar pues talentos y que se impulse una visión distinta. Todo eso es parte de atención a las causas. El trabajo que encabeza Rosa Isela en los territorios tiene que ver con eso, con la presencia del gobierno en los territorios, que se acerquen a un programa, a una actividad, que les dé una identidad distinta y que también les dé oportunidad de vida, de estudio diferente. Sin eso, no hay estrategia de seguridad, porque la estrategia de seguridad no solo es policías, no solo es Fuerzas Armadas, no solo es Fiscalía. También y fundamentalmente es dar una opción de vida distinta a las y los jóvenes principalmente. Y después está pues todo lo que tiene que ver con reducir la impunidad, que tiene que ver con el despliegue de la fuerza territorial en los territorios, tiene que ver con el fortalecimiento de la Guardia Nacional, tiene que ver con la inteligencia y la investigación y tiene que ver con la coordinación. Pues yo estoy muy agradecida de que el Fiscal General de la República esté en este nuevo periodo pues con una coordinación muy importante. La había en el periodo anterior, pero ahora pues participan incluso en el gabinete con representantes de la Fiscalía. Eso nos ayuda muchísimo. Y lo mismo con los estados, el trabajo que se hace permanentemente con los estados de la República.
Entonces son los dos elementos. Y los dos elementos porque dicen, cambió la estrategia de seguridad de antes, ahora. Cada persona es distinta y cada persona establece prioridades, coordinaciones, etcétera. Y nos tocó momentos históricos distintos también al presidente López Obrador y a su servidora. Pero lo cierto es que si se acuerdan en los informes del presidente López Obrador, en la mañanera de él, el primer punto que veían se llamaba cero impunidad. Quizá ahora lo que estamos logrando pues es mucho más coordinación y fortalecer la inteligencia y la investigación. Más todavía. ¿Y qué pasó con Emilio Lozoya, fiscal? Quisiera preguntarle cuál es el estatus de ese tema. Y quiero preguntarlo porque, bueno, la agenda mediática hoy en día está muy enfocada al narco, pero hay otros presuntos delincuentes de cuello blanco de quienes hoy en día no sabemos mucho. Y quiero nada más citar rápidamente un comunicado de presidencia de la Unidad de Inteligencia Financiera del 21 de julio de 2023 y únicamente para que a los mexicanos no se nos olvide qué pasó, ¿no? Pero el 29 de enero dice este comunicado de 2014, Pemex erogó $275 millones de la compra de una infraestructura industrial agronitrogenados que no estaba en operación desde 1999. El sobreprecio de esta compra fue de $216 millones. Es decir, el C. Lozoya compró por $275 millones, algo que en realidad valía $58 millones. Estoy recordando este momento porque pienso no se debe de olvidar. Así, la operación fraudulenta de Lozoya solamente en el caso de agronitrogenados le ha costado a México $760 millones. En esta operación de compra por parte de Pemex, Lozoya recibió como mordida, así lo dice el comunicado oficial de gobierno, de parte del vendedor Altos Hornos de México, representado por Alonso Ancira, una cantidad de al menos $8.4 millones a través de triangulaciones internacionales de lavado de dinero. En otro proceso, continúa este comunicado, en otro proceso penal abierto contra Lozoya, se tienen identificados otros sobornos por al menos $7.3 millones pagados por la empresa transnacional brasileña Odebrecht, a la cual se le adjudicaron 3 contratos por parte de Pemex. De las actividades ilícitas de Lozoya se desprenden también 2 compras de inmuebles en el mercado mexicano por $7 millones. Y es pues insultante leer esto, es muy insultante para los mexicanos y muy insultante también ver personas señaladas en este mismo momento como el legislador panista Ricardo Anaya, ¿no? A quien se le señaló por parte del mismo Lozoya de recibir los sobornos y repartirlos en la Cámara de Diputados para que votaran a favor de la reforma eléctrica. Y luego el señor se fue y hoy es legislador y habla como si tuviera mucha probidad, ¿no? Es insultante, insisto, ¿no? Y ahí tenemos otros flamantes panistas como el líder del cártel inmobiliario, que no tiene que ver con este tema, pero tiene que ver con otros. Pero hablando de cero impunidad y recordando el tema, y en este caso, ¿cuál es el estatus, señor fiscal? Qué bueno que lo recuerda. Mire, desde la administración anterior, no la del licenciado López Obrador, sino la anterior, comenzó una supuesta investigación de 2 casos famosos. Uno era Odebrecht y el otro era agronitrogenados. Ambos casos estaban vinculados con este individuo al que usted se refiere. Esos casos se iniciaron en la administración de Peña, de la cual este individuo era era director de Pemex. Curiosamente, los asuntos les dieron carpetazo y no se movieron durante toda esa administración. Al principio de la administración del licenciado López Obrador, la dirección de Pemex presentó el otro caso, que era el de agronitrogenados. En un periodo récord, en 3 meses, nosotros logramos establecer todas las responsabilidades de los 2 casos y comenzó el procedimiento. Gracias a una filtración que vino desde el propio gobierno, se le dio la oportunidad a este individuo de que huyera del país. Con la ayuda de Interpol estuvimos trabajando en toda Europa, se dijo que no lo íbamos a encontrar nunca, lo encontramos. Gracias al apoyo de la Policía de España. Comenzamos los procedimientos allá en España, dijeron que los íbamos a perder, los ganamos, y los ganamos en un tiempo récord. Y eso le llevó a este individuo a presentar cuando ya lo traíamos a México, una petición para ver si se encontraba algún criterio de oportunidad. Se inició el procedimiento y ahí comenzaron los problemas. Como comienzan los problemas en la mayor parte de los casos que llevamos nosotros, los podemos llevar en un tiempo récord mientras integramos la carpeta, pero agárrese cuando llegamos ante los jueces.
caso de los 11 años estos de los que acabamos de hablar, no son casos excepcionales, ¿eh? De acuerdo con la ley, las audiencias se deberían de desarrollar en un plazo de menos de un mes. Cuando tenemos una audiencia en menos de un año, ya es un milagro. Y comenzó el procedimiento frente a los jueces. Sigue el procedimiento, siguen las trampas procesales. El individuo está sujeto a proceso. En un momento dado había llegado a tal extremo su situación que pedimos la orden de aprehensión y lo internamos. E inmediatamente un juez le dio libertad procesal. Y en eso estamos, pero de que el gobierno hizo lo que tenía que hacer, que la Fiscalía cumplió con todo rigor, con todos los requisitos que tenía para iniciar este procedimiento, eso es público y notorio, usted lo sabe. ¿En dónde estamos? En un proceso como tantos otros que tenemos, por culpa de un sistema judicial que por eso estamos en estos problemas y que esperamos que se resuelvan. ¿Sigue él en México, Emilio Lozoya? Sí, por supuesto. Tiene libertad procesal, el proceso sigue. Pero, digo, ganar una audiencia. Acuérdese usted de una cosa que parece que se olvida. El concepto de autoridad para el Ministerio Público termina en el momento en que nosotros judicializamos. Ahí dejamos de ser autoridad. Somos una parte. Ya no tenemos ninguna capacidad. Los tiempos, los resultados, todo lo que sucede en el área judicial, y de eso creo que deberíamos de hacer un análisis muy cuidadoso, no es ya responsabilidad de la Fiscalía. Y con toda, pues diríamos hasta de cinismo, de repente los jueces dicen, es que el Ministerio Público no aportó pruebas. Los estamos llevando a juicio a ellos mismos. A ese grado es el problema. Entonces ese es un caso paradigmático, sí, de que se cumplió con la ley, sí, de que se inició un procedimiento y sí que estamos en ese pantano procesal. No sé si quedó claro. Sí, claro. Un nuevo poder judicial, luego de las votaciones, podría, en su visión, poder aportar mejores elementos para darle un mejor camino a esta investigación y a este proceso. Eso es evidente. Es decir, un nuevo cuadro en la impartición de justicia y un nuevo cuadro jurídico que ataje todas estas chicanas que tanto hemos sufrido los mexicanos, creo que es indispensable, pero ahí está la razón, esa es la verdad. En los grandes asuntos financieros, en los que nosotros tenemos hasta un año, año y medio para que nos den una audiencia de 15 días, y parece que nadie habla de eso. ¿Por qué será? Muchas gracias. Gracias, fiscal. Y solo una última pregunta, presidente. Iniciaron ayer las mesas de trabajo entre México y Estados Unidos en torno a pues la incertidumbre que presentarían estas intenciones de aranceles. ¿Cómo iniciaron? Únicamente preguntarle. La semana pasada estuvo Marcelo Ebrard en Washington reuniéndose con el secretario de Comercio. Tuvieron un primer encuentro y continúa trabajándose, entiendo que a partir de hoy, en ese tema. Y en el tema de seguridad hay una comunicación ya de ambos equipos y pues esperamos poder llegar a un acuerdo pues antes de que termine la semana, más tardar el lunes, ¿verdad? Y yo creo que se va a dar pues un buen acuerdo, porque hasta ahora no ha habido un tema en donde haya conflicto, problema que no sea solucionable. Gracias, presidenta. Gracias.